Requiero sus opiniones. A ver, les pregunto de a uno entonces. Después de Marcelo, las... ¿no? ¿perdón? Después de las... ¿Después de las después 5? de las 5. ¿Sí? Ya, ok. Algunos, o sea, sería 17, 18, 19 y 20, ¿no? ¿Están ¿Alguno todos? tiene clases los jueves después de las 5? Yo ¿Y tengo ahora? clase a las 7. A mí igual me pasa lo mismo, tengo clase a las 7. Porque significa que solo en este computador se puede añadir mi cuenta, así que lo tengo que Ya, crear como entonces, quiero saber quiénes son los que tienen clase. clase. ¿Matías y Chantal? Aquí, Sí. lo hice porque Ya. en Google estaba mi cuenta en Google. Pero, ¿hasta qué hora tienen clase ustedes? Así en 2 pasos lo puedes hacer. De 7 a 8. ¿Qué clase es? Proceso mineralúrgico. Procesos mineralúrgicos con el Sebastián Pérez. No, con Eduardo Cubillos. Eduardo Cubillo. Estoy viendo otra cosa. Ya, muchachos. Como las pruebas son individuales, cada uno tiene su prueba en forma individual, ya Chantal y Matías tenemos que buscar un horario. El resto van a quedar a las 5 de la tarde. Podría ser una hora antes. Sí, una hora Ya, o antes. sea, desde las 4 para ustedes. Claro. Sí. Ya, ok, perfecto. Entonces lo dejamos así para todos. Voy a estar anotando aquí Matías y Chantal a las 14. Parten y terminan a las 19. Y el resto del curso parte a las 17 y termina a las 20. ¿Ya? La prueba Profe, de ¿y los demás tienen clases como para empezar todos juntos? No sé. Como me dijeron a las 5. Por si les parece que todos empiecen a las 4. Marcelo, tú me respondiste. No, yo no tengo clase de hacer. Entonces puedes partir a las 4. Constanza. Sí, puedo partir a las 4. Si puedo a las 4. Ya. Carla. Profe, la Carla si puede, lo dijo por el chat. Ah, ya, perfecto. Amy. Sí, sí puedo. Jennifer. Sí, profe. Perfecto. ¿Y Andrés? Sí, profe, sí puedo. Ya, entonces lo dejamos así. El día 3 de septiembre a las 16. ¿Ya? Las pruebas son individuales. Tiene una parte que va a ser teórica, que va a venir en la misma prueba, ¿ya? Estoy viendo si las subo mediante el sistema Moodle o simplemente la recogen por Moodle y me la mandan por correo. Yo creo que esa es una opción para que sea más rápida la corrección, ¿ya? Ya, y eso. Ahora vamos a partir con lo que nos corresponde el día de hoy, ya para cerrar el laboratorio de este semestre. Y dejándolos invitados a que vengan a darse una vuelta al laboratorio cordialmente. Profe, y la última, ¿sigue siendo el mismo formato, o sea, de una experiencia al azar? Sí, mira, va a ser lo siguiente. Se les va a entregar a cada uno una pregunta teórica relacionada al mismo tema que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ya? Son 9 experiencias, pero en realidad hay más experiencias porque hay 2 o 3 en una, ¿ya? Entonces cada uno de ahí tiene que resolver un problema de ingeniería.
que hayamos visto en el laboratorio, obviamente. ¿Ya? Que ustedes pueden, con las herramientas que vieron, ustedes pueden resolverlas. Ya. ¿Estamos? ¿O alguna otra consulta de eso? Ya. La semana pasada nosotros conversamos acerca del UCS, de la importancia del UCS, ¿ya? Del Profe, proceso disculpe. Dime. ¿Algún formato de entrega? Mira, todavía no lo he definido, pero va a ser tienen ustedes que desarrollarlo en una hojita, sacarle fotito y mandarla por un PDF. Ah, ya. Ok. O sea, como la hacen, la he hecho en todas las otras pruebas. Va a ser así de fácil, no vamos a complicarlo más. ¿Ya? Ya, la semana pasada nosotros conversamos acerca del UCS, ya, del UCS con deformación, de los string gates, de la clasificación de los string gates, de cómo ponerlo y cómo ubicarlo, ¿ya? Yo no sé si Fernanda le entregó datos para hacer la B que aparece acá. En el Sí, informe. le entregó una base de datos. Ya. ¿Esa la van a entregar la otra semana conjunto con el DRA o hoy día la entregaron ya? Hoy, profe, ¿Hoy? Ya. entregaban tracción y UCS. Ya, perfecto. Ya, a ver, voy a poner algún nombrecito aquí. Amy. En ese gráfico que tú ves ahí en la representación adelante, ¿ya? ¿Qué es lo que representa? La deformación de la deformación axial y lateral ¿Ya? ¿En función de qué? del esfuerzo. Perfecto. Y ahora, con esos datos de esfuerzo, de deformación lateral y axial, ¿qué nosotros podíamos calcular? Ahí mismo está puesto, pero Los módulos, los módulos, ¿ya? Que son los 4 que aparecen ahí, ¿ya? Hay un dato, ¿ya? Que corresponde, que se calcula en una gráfica, que es esta misma, ¿ya? Que corresponde a la deformación volumétrica y cómo se grafica. ¿Alguno de los que está ahí lo ha visto? ¿Lo vieron en cátedra? ¿Marcelo? ¿Qué era lo que teníamos que ver en cátedra ahora? La deformación, en el mismo gráfico de esfuerzo de deformación que tú tienes esta B corta, ¿ya? Sí. Aparece otra gráfica, que se grafica ahí mismo, que está en función de la deformación axial y lateral, ¿ya? Que se llama la deformación volumétrica. Y esa deformación volumétrica, ¿ustedes la vieron en cátedra o podría decirme qué es lo que significa? No, creo que no la hemos visto en cátedra. Ya. Creo. No sé si alguien más me puede corregir eso. Te hago la pregunta a ti. ¿Qué se te ocurre que podría ser la deformación volumétrica? Me imagino que se comprimió ¿Correcto? la probeta de tal forma que disminuyó el volumen. Supongo que disminuye si se está comprimiendo. Aunque yo creo que es imperceptible ese cambio. Claro, es imperceptible. Igual que estos datos, mira la unidad, estamos hablando de 0,000, es muy imperceptible, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? Tú lo disminuiste, pero en realidad en la parte central se aumentó en dos ejes, en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Supongamos que hacia arriba la probeta sería el eje Z y lo lateral tendría dos ejes, X y Y, ¿ya? Para tomar las 3 dimensiones. Entonces, la deformación volumétrica se encuentra o realiza una relación que existe entre el esfuerzo lateral y el esfuerzo axial. Y la deformación volumétrica se define como 2 veces
el esfuerzo lateral menos el axial. Y cuando lo graficas de la misma forma, o sea, tú tienes las columnas de carga, axial, lateral, y después tú puedes hacer una tercera columna en la cual tú colocas 2 veces el axial menos dos veces el lateral menos el axial, y te va a salir una gráfica. Y la tercera gráfica yo no la tengo en esta presentación, pero aparecería donde está el color naranjo, ¿ya? Otra curva, ¿ya? En el mismo sentido al lado derecho, que es más corta y termina con una curva, ¿ya? Pero eso a modo de especificación de que en muchas partes, llamemos mineras, cuando se solicitan los ensayos o la respuesta de ensayo, no solamente viene el axial lateral, sino que también te piden el volumétrico. Es para ver en cómo influyó, el aumento de deformación axial, perdón, lateral con respecto al axial. Y acá viene una pregunta. Cuando tengo un número de Poisson alto, ¿cómo debería ser la deformación volumétrica? Andrés. Profe, disculpe, antes, ¿es como el achatamiento entonces? Sí, ¿Qué pues se como produce? no el Por decirlo de achatamiento, otra sino forma. que como se engorda. Claro, claro, claro. Como se engorda en otras palabras, ¿ya? Entonces, para ti, Andrés, la pregunta es, si tengo un número de Poisson alto, ¿cómo sería la deformación volumétrica con respecto a un número de Poisson bajo? Yo creo que si es más flexible el cuerpo, sí, una Sí, correcto. deformación, entonces la pendiente sería mayor en un cuerpo flexible que en un cuerpo rígido, si no me Al equivoco. revés, Al revés. Ahí. al revés. Pero estaba correcto tu razonamiento, ¿ya? Bien, vamos a pasar a lo que viene. Ya. Entonces, ahora les voy a explicar, y después Fernanda dijo que tiene unos videos que se los va a enviar a ustedes para realizar el informe de la semana que viene y cómo termina, ¿ya? Esta es una aplicación neta de lo que corresponde a el UCS, ¿ya? En muchas de las disertaciones que ustedes han dado, yo les he pedido que determinen, o sea, no que determinen, sino que hay papers que hablan de cómo medir el esfuerzo in situ, ¿ya? Y el esfuerzo in situ se puede medir de diferentes formas, mediante una celda Hall inclusion, mediante fracturamiento hidráulico, mediante una medición de formación biaxial, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que se creó el DRA, o la Deformation Rate Analysis, que significa que voy a poder obtener el valor de la memoria de la roca, ¿ya? A través de una carga cíclica de un UCS. Entonces, yo no sé si a alguien le tocó disertar sobre eso, pero a ver, vamos a preguntarle a otra persona. Luis. Sí. ¿En qué consiste una carga cíclica? O para ti, ¿qué es lo que sería una carga cíclica? Sería una carga que ejerce la misma presión constantemente, ¿no? A ver si te puedes explicar un poquito mejor. El concepto O sea, de UCS. que va aumentando la presión en un rango determinado, constante. Dependiendo de la probeta puede ser. Ya, mira, partamos de la siguiente forma.
el UCS lo que hace, colocamos la probeta, le ponemos un string gauge axial y lateral y medimos la deformación, etcétera, y cargamos. ¿Y hasta dónde cargamos? Hasta que la roca se fracture. Perfecto, ya. Es el concepto. O sea, lo cargamos hasta que la roca se rompe, ¿ya? Hasta que estalla o se quiebra, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el DRA? El DRA consiste en que yo voy a cargar cíclicamente la misma probeta con el mismo string gauge, ¿ya? Pero me voy a fijar solamente en el string gauge axial, no en el lateral, ¿ya? Solamente el axial. Voy a ver cuánto se acorta, ya, en cada carga cíclica. Y el punto es que yo no lo puedo llevar a la ruptura, porque si llevo la probeta a la ruptura, después no tengo cómo hacerlo o no. Entonces, generalmente se usa un porcentaje del valor que yo he ensayado previamente. Me explico. Voy a tener una serie de probetas, por ejemplo, 6 probetas, o 7 probetas, o 10 probetas, ¿ya? Tomo una de la misma roca, del mismo testigo, de la misma zona, ¿ya? Tomo una de estas probetas, grande o chica, ¿ya? Y yo lo que hago, la coloco y la llevo a la ruptura. Y el resultado me da, por dar un valor, 150 megapascales. Entonces, el siguiente set de probetas, ¿ya? Yo le quiero hacer un ensayo de DRA. Un ensayo de DRA es un ensayo, entre comillas, no destructivo. ¿Ya? Hay destrucción, pero no total, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando tú cargas la probeta por primera vez, ¿ya? Y no llegas a la ruptura, supongamos que dije 150 megapascales, la voy a terminar en un tercio, o sea, voy a llevar la probeta hasta los 50 megapascales, como máximo. Entonces, llego hasta los 50 megapascales, la primera carga. Después descargo, sin sacarle el string gauge. El string gauge sigue estando pegado, ¿ya? Espero que la prensa llegue a cero y nuevamente coloco la probeta y llego a 52 megapascales con un delta, ¿ya? Después, nuevamente hago la descarga y así sucesivamente, y uno lo puede hacer hasta 6 veces, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre la primera carga y la segunda carga, ya, Luis, ¿qué podría ser la diferencia entre la primera carga y la segunda carga? Porque lo estoy llevando a una carga casi fija, 50 y 52, por decir. ¿Cómo la diferencia a qué se refiere? Como dice el nombre, Deformation Rate Analysis. Si tú lo traduces al español, ¿qué es lo que significaría? Un análisis de la deformación rotatoria. Es un análisis de la tasa de deformación. Sí. De la tasa o la razón de deformación, ¿ya? Entonces, significa que tú cargaste la primera probeta, ya, y hiciste tu curva de esfuerzo de deformación axial solamente, ¿ya? Y tú cargaste esa misma probeta, esperaste que llegara a cero y la volviste a cargar, esperaste un tiempo, la volviste a cargar, pero la curva de esfuerzo de deformación, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser exactamente igual a la anterior? Yo creo que cambia. Ya, ¿qué es lo que cambia? Yo creo que se producen como microfracturas. Ya. Entonces no puede volver a ser la misma curva. Ya, efectivamente lo que se produce, a veces se da el caso que en la curva casi muy similar, ¿ya? Pero lo que ocurre es que entre la broca que tú, perdón, la broca, el testigo que tú lo cargas, ¿ya? Después lo descargas, nunca llega a su posición original, ¿ya? Es como, a ver, si esto fuera un elástico, ya el elástico lo tiro, lo suelto y
empieza a vibrar y en algún momento llega a su posición original. Pero esto es una roca, ¿ya? Entonces, lo que hago es lo comprimo, lo descomprimo, le dejo la carga, y esto empieza a recuperarse, pero no se recupera en su forma total y original. Entonces, se va a producir siempre un remanente de deformación. Y aquí aparecen dos nombres, ¿ya? Que uno está relacionado con el DRA y el otro se llama la histéresis, ¿ya? Y la histéresis es que tú mismo, Luis, voy a seguir contigo, Luis, ya con la carga y la deformación axial, ¿qué puedo calcular? Creo que la carga y la deformación lateral. Axial, ¿o no? axial, axial, Ah, axial. axial. El módulo de Young. Perfecto, ya. Tenemos un módulo de Young 1, ¿ya? Después realizamos con la misma probeta, carga de formación axial. Y dijimos que la curva va a ser un poquito diferente, ¿ya? ¿Cómo sería el módulo de Young? ¿Mayor, menor, igual? Debería ser mayor, ¿Por qué? porque aumenta la carga, ¿no? Ya. El módulo de Young te está midiendo la rigidez, en otras palabras, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que te voy a dar un ejemplo muy, muy interesante. Cuando tú tienes un cable, ¿ya? Y el cable lo aprietas una vez, ¿ya? Y después lo aprietas varias veces, ¿qué pasa con el cable? Un alambre. Tengo un alambre que yo Pierde su rigidez. Entonces pier- disminuye el módulo de Young. Exactamente. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa disminución del módulo de Young por las diferentes cargas que le estoy dando en forma cíclica, ¿ya? Tiene un nombre, se llama histéresis. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que a través del tiempo, ¿ya? O las diferentes cargas, ¿ya? ¿Qué es lo que voy haciendo? Voy colocando la roca en más mala calidad, ¿ya? ¿Se entendió el punto, Luis? Sí. Perfecto. Entonces, ese es el concepto genérico de la carga-descarga, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace el DRA? El DRA se hace exactamente igual que la emisión acústica, ¿ya? Para la fórmula de cálculo, ¿ya? La emisión acústica, que es un ensayo no destructivo, nosotros no lo habíamos visto, pero se lo había mencionado, ¿ya? Nosotros lo hacemos de la forma que empezamos a cargar la probeta y en vez de tener un stringage por el lado, tenemos un estetoscopio como lo tienen los doctores, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? A medida que empiezan a cargar, empieza a haber ruido. Y ese ruido se registra. Entonces, por ejemplo, cargo la probeta a 10 megapascales y no tengo ruido. Cargo la probeta a 20 megapascales y no tengo ruido. Cargo la probeta a 50 megapascales, apareció el primer ruido. ¿Ya? Marcelo, ¿qué significa eso? Que recién a ese punto comenzó a deformarse la probeta. Ya, no. Comenzó sobre Fracturarse. ese punto, le estoy incrementando el esfuerzo que ya tuvo la probeta. O sea, significa que escuché el ruido, significa que a los 49 megapascales es muy posible que haya estado siendo sometido a un esfuerzo in situ. ¿Ya? Entonces yo le puse 50, marcó el ruido. Antes de que yo supere el umbral donde se marca el ruido, ya significa que el esfuerzo
ha sido existente en la roca. O sea, la roca tiene memoria, ¿ya? Pero es una... Mm. Y se Es llama... como, Dime. no, es como la memoria, entonces, es como para saber hasta qué punto eran los esfuerzos in situ. Exactamente. Ya. Eso se llama memoria de estrés, ¿ya? Y esa memoria de estrés tiene un nombre, se llama el efecto Kaiser, ¿ya? Y tanto el DRA como la emisión acústica buscan encontrar el estado de esfuerzo in situ a través de el efecto Kaiser. Ambas, ¿ya? En esta experiencia no está la explicación completa de lo que es la emisión acústica, pero se las quiero igual mencionar. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Se hace, si se acuerdan, cuando nosotros tuvimos como la primera experiencia de perforación, yo le dije que hicieran una tarea que tenían un tubo y ustedes les daban unas coordenadas y pasaban una brocheta. Fue una tarea que hicieron en video. Entonces, ¿qué ocurre? En la realidad se trabaja con un testigo HQ de 63,5 milímetros, ¿ya? Y ese testigo está direccionado en la faena minera. Lo que se hace, se reperfora ese testigo con diámetros menores, ¿ya? Y específicamente con 6 mini testigos. ¿Por qué 6 mini testigos? Porque, esa es la pregunta. Bueno, me la pregunté y quiero que me la responda alguien. A ver. Matías, ¿por qué yo trabajo con 6 mini probetas? ¿Por qué el número 6? Porque, no sé, si me imagina porque están alrededor a lo largo de toda la probeta. No precisamente, ¿ya? Porque al final uno trabaja mínimo con 6, pero al final saca 36 mini probetas de un mismo testigo, ¿ya? Repito, 6 por cada eje. Pero, ¿por qué el número 6? ¿Andrés? Así se determina el estado de tensión tridimensional. Exactamente, muy bien. ¿Ya? Porque con eso saco sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los 3 cortantes. Son 6 ecuaciones que debo resolver y necesito 6 incógnitas. ¿Ya? O sea, tengo 6 incógnitas, necesito 6 ecuaciones. ¿Ya? Y cada de estas mini probetas me va a entregar un resultado de una ecuación. ¿Qué significa? Que tomo esta mini probeta, la llevo a la prensa y la cargo. ¿Ya? Y me va a dar un valor, por decir, 34. ¿Ya? Tomo otro eje y me va a dar otro valor 38, o me va a dar otro 40, etc. ¿Ya? Entonces, Luis, voy bajando la lista para acá, los que aparecen en pantalla. Si se obtiene, a ver, ¿cómo se relaciona en un túnel? Creo que lo vimos la semana pasada cuando hablamos de tracción, o antepasada. ¿Cómo yo relaciono el sigma 1 con el sigma 3? Bueno, que el sigma 1 es la tensión o sea, el esfuerzo mayor y sigma 3 el esfuerzo menor. ¿Ya? Y la idea es que sigma 1 se encuentre horizontalmente Perfecto. y sigma 3 vertical para que no se produzca un derrumbe si es que están al revés. O sea, norte-sur. Este-oeste, Claro, o sea, norte-sur. sí, oeste, norte, sur. ¿Ya? Perfecto. Ya, pero cuando yo divido sigma 1 con sigma 3, y se lo voy a hacer a Marcelo, ya que me responde algo. Marcelo, si yo divido sigma 1 con sigma 3 y el resultado es muy cercano a 1, ¿qué significa? Estamos... No quiero responder algo como obvio, pero que son iguales los esfuerzos. Eso es, ya. ¿Y qué significa que son iguales? Que
se encuentra, no sé, por decir algo geológicamente, no se encuentra en alguna falla o el estado, la geología es regular, por decirlo así. Perfecto, ya. Y ese tiene un nombre. Isotrópico. Exactamente. Súper bien. Ya. Jennifer, aquí te tengo dentro de los que van en lista hacia abajo. ¿Ya? No sé si tienes audio. Si no, responde por el Profe, chat. estaba con algunos problemas Ah, de está con conexión. problemas, ya. Amy, Sí. ya. Tal como lo dijo tu compañero, que lo que significaba isotrópico y anisotrópico. Generalmente los túneles, ¿cómo son? ¿Isotrópico o anisotrópico? Son anisotrópicos. Anisotrópico, perfecto, ya. Chantal, Sí, ¿por qué nosotros decimos que cuando realizamos una serie de testigos, ya los resultados son isotrópicos? Pero cuando nosotros lo llevamos al macizo rocoso es anisotrópico. porque cuando se realizan los testigos se intenta buscar un testigo que sea lo más isotrópico posible, aunque a nivel de roca, de macizo, sea anisotrópico. Claro, eso es a nivel de escala, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Sí, está correcto. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando realizamos, este caso, las mini probetas, y nos damos cuenta que en diferentes direcciones que nosotros estamos sacando estas mini probetas, encontramos resultados diferentes. Pero cuando hacemos un sondaje, ese sondaje lleva una pura dirección, entonces todos los testigos van a estar casi ordenados, ¿ya? Salvo que los tramos sean muy diferentes. Pero como dices tú, a nivel de roca, ¿ya? O a nivel de macizo rocoso, hay una gran diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito, ya, y me voy a devolver. Cuando se hace ese ensayo DRA, ya nosotros cargamos y descargamos 6 veces y encontramos los deltas de deformación. Después le van a entregar algunos datos y le van a explicar muy bien el cómo se calcula, ¿ya? Hay un dato relevante que nosotros lo vimos la semana pasada, que es la velocidad de carga, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cuando estamos trabajando con probetas de tamaño HQ de 63 milímetros, ¿ya? La norma nos dice tenemos que llegar a tal velocidad de carga, ¿ya? Y con tal sensibilidad. Contanza. Si es que no me saltaba nadie. Contanza. ¿Te acuerdas tú del informe? ¿Cuál era la velocidad de carga que se debía trabajar en un UCS? ¿Me podría repetir? Es que... Mira, cuando nosotros insertamos un testigo dentro de la prensa, ¿ya? Nosotros seteamos la pantalla y incluimos y decimos la velocidad de carga tiene que estar en tal rango. Porque la norma nos dice que tiene que estar en tal rango, ¿ya? ¿Qué rango era ese? ¿Y qué valor? Creo, no me acuerdo. A ver. Carla, ¿puedes ayudar a tu compañera? Si no tienes audio, o dejémosla abierta la pregunta del curso. ¿Cuál era la velocidad de carga, ya, con la cual se tiene que ensayar un UCS, un ensayo UCS?
0,5 megapascales por segundo. Muy bien, ya, es correcto. La velocidad de carga es 0,5 megapascales por segundo. Pero estamos trabajando con probetas que tienen de 47 milímetros hacia arriba, ¿ya? Cuando trabajamos con mini probetas, piensen que estamos hablando de ensayos que tienen 22 milímetros de diámetro, ¿ya? Son un poquito más gruesos que un plumón, ¿ya? Si ustedes tienen un plumón en mano, es un poquito más grueso que eso. Entonces, la velocidad de carga se cambia, ¿ya? Y esa velocidad de carga nosotros la cambiamos a 0,2 o a 0,25 megapascales por segundo. O sea, reducimos a la mitad la carga con la cual nosotros estábamos trabajando en un UCS normal. Eso para el caso de los DRA, ¿ya? Y también nosotros reducimos la sensibilidad, ¿ya? Matías, ¿qué es lo que era la sensibilidad? Bueno, de hecho está proyectado ahí. Aparece en pantalla. La sensibilidad es o sea, la carga que se le configura a la máquina Perfecto. para aplicar el ensayo. Y ese valor corresponde a como a la dureza, por ejemplo, que puede tener. O sea, mientras más dura la roca... Ay, no sé cómo... Ya, la sensibilidad tal como dijiste tú, es un valor que uno le inserta a la máquina, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta máquina se detenga automáticamente cuando supera ese valor. ¿Y ese valor qué es lo que es? Ustedes están cargando una probeta y la probeta rompe en 100, ¿ya? Llegaron a los 100 y la probeta rompió, pero la máquina sigue cargando. Entonces, desde el momento que esa probeta se quebró, ya al momento siguiente, ya la máquina es un delta. Y si ese delta de carga supera los 30 megapascales por segundo, 30 kilonewton, ya, o los 15 kilonewton, depende de lo que uno quiera realizar, ya, la máquina automáticamente se detiene. Ya es un parámetro, la sensibilidad es un parámetro precisamente del ensayo con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, y tú mismo, el esfuerzo máximo que también está escrito ahí, ¿cómo lo puedo decir en palabras simples? ¿Qué es lo que es el esfuerzo máximo que se representa en un ensayo? El esfuerzo máximo es el esfuerzo que resiste la roca, o sea, antes de que claro, se quiebre. Hasta donde, el punto donde se quiebra. Eso. Ya, perfecto, ya. Entonces, lo que vi hasta ahora en este tiempo corresponde a una aplicación del ensayo UCS, ya sería el DRA, ya. Y el DRA es carga-descarga a la misma probeta, ya, por una serie de 6 veces. Y lo que hago, mantengo la carga y hago el delta de deformación, que va a ser muy pequeño, ya. Después ustedes lo van a ver en los gráficos que aparecen un poquito más adelante. Entonces, acá hay un ejemplo de una gráfica de un ensayo DRA, ¿ya? Pero uno dice, bueno, se entiende poco, ya se lo voy a explicar. Ahora en el eje Y, ustedes no van a tener el valor de la carga, sino que van a tener la deformación. Y en el eje X van a tener el esfuerzo. Entonces voy a tomar la primera línea. La primera línea es la línea de color celeste, ¿ya? Y la línea de color celeste
me está indicando que hay una curva que va descendiendo, ya que va negativa hasta el menos 0,025, ¿ya? Pero dice 40, 45. ¿Qué significa? Que se tomó la primera probeta y se cargó a los 40 megapascales. Esa misma probeta nuevamente se carga a los 45 megapascales, ¿ya? Y tiene asociado esa probeta tiene asociado su deformación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resto, mantengo la unidad de los megapascales de esfuerzo, ¿ya? Y resto el delta de deformación. Y el delta de deformación es ese que ustedes ven acá, ¿ya? Ahora, está negativo, está positivo, ustedes lo pueden poner en valor absoluto y tienen todas las curvas al lado posterior, arriba. ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? Nosotros andamos buscando realizar, acá hay 5 ensayos, significa que se hicieron 6, porque está el 40, 45, 40, 45, 50, 55, 60 y 65, ¿ya? Esos son los 6 que se hicieron los delta, ¿ya? Y lo que andamos buscando es el quiebre en las curvas. El quiebre en las curvas me va a indicar el valor del Kaiser, ¿ya? O el valor que nosotros pretendemos buscar. Y por ejemplo, si yo tomo esta curva celeste, bueno, celeste la veo yo, ¿ya? Yo tengo una pendiente, los primeros datos los tiro hacia afuera, cuando ya se mantiene estable ahí uno los marca. Entonces, acá voy viendo que llega la línea pendiente, acá podría haber un quiebre, ¿ya? Pero la pendiente sigue siendo la misma y acá se quebró. Seguro ese es un quiebre, ¿ya? Y acá tengo otro quiebre, ¿ya? Entonces lo que estoy viendo es dónde están los quiebres. Y ahora, eso lo hago en todas las curvas, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, ¿ya? Y veo dónde se repite la mayor cantidad de quiebres. Y con ese punto me quedo. Cuando se realiza la emisión acústica se pierde, ¿ya? Pero cuando se realiza el DRA, o la tasa de esfuerzo de deformación, ¿ya? Esa tasa se conserva. Por ejemplo, al ser esta primera probeta, yo la ensayé, y llegué acá a una carga de, si yo hago la diferencia, esta debe ser 45. ¿Ya? Esos 45 también se deberían ver reflejados ya en el punto. ¿Ya? Ya. Me voy a devolver. Muchachos, ¿me entendieron lo que significaba el DRA? ¿O qué es lo que quería buscar? A lo mejor numéricamente después lo van a hacer, pero la idea es que conceptualmente se entienda. Profe, a mí no me quedó muy claro. Ya. Voy a, antes de pasar al ensayo de Excel. ¿Y qué significa el SM? A ver, me devuelvo. Un segundo. No. En este caso, el SM ya te está indicando dónde tengo los puntos de quiebre. Acá tengo un punto de quiebre, acá tengo otro punto de quiebre, acá hay un salto en la pendiente que es muy minúsculo, acá hay otro, y acá debería haber otro, ¿ya? En otras gráficas se va a ver mucho mejor, ¿ya? De hecho, también lo podía haber marcado acá previo. Si tú ves una pendiente acá, tienes otra pendiente acá, otra pendiente acá. Ahora, ese SM que aparece ahí es el valor medido en megapascales, ¿ya? De la intersección de los puntos de quiebre de las 5 curvas. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto está en que se tiene una única probeta, una sola probeta. Y a esa probeta yo la voy a cargar y descargar 6 veces. Y voy a encontrar la curva de esfuerzo de formación axial 6 veces. Y puedo encontrar el módulo de Young 6 veces.
y tal como se lo comenté a un compañero, ese módulo de Young, si el primero era 100, el segundo 95 y así voy bajando. ¿Por qué? Porque le estoy... la probeta está sufriendo daño, ya no retorna al 100%, ¿ya? Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto está en que como las rocas tienen memoria, y esa memoria, cuando estoy midiendo la deformación, yo la puedo revisar como histórico hacia atrás, ¿ya? Yo puedo determinar el valor del tensor de esfuerzo a través de este ensayo. Eso es como en resumen, ¿ya? ¿Se entendió o no todavía? Sí, profe. Ya. Profe, Bueno, dime, Matías. ¿y la memoria de una roca se conserva para siempre? Sí. Si tú la memoria de la roca se conserva para siempre, siempre y cuando tú la midas con la tasa de deformación. ¿Ya? Cuando tú mides con emisiones acústicas es como la memoria de la roca instantánea. Me explico. Yo puedo hacer un ensayo de DRA, saco un testigo el día de hoy, lo cargo y lo descargo. Ya después, ese mismo testigo espero un año y lo vuelvo a hacer y voy a encontrar lo mismo. Ya puedo esperar 7 años y voy a encontrar lo mismo. Pero en cambio, si yo hago el mismo ensayo pero con emisiones acústicas, ya esa emisión acústica se puede desvanecer al año. ¿Ya? Entonces, por eso se hacen estos ensayos de DRA. Y ahora, ¿qué es lo que se me guarda en la memoria? Cuando hago ensayos de deformación, yo como que estoy guardando el historial de carga. Pero cuando hago ensayos de emisión acústica, estoy guardando como la última carga. Me explico. Si una probeta yo la cargué en 40 megapascales, ya, y la mido con emisión acústica y con DRA, lo voy a encontrar. Ahora, nuevamente la cargo en 50 megapascales. Cuando hago la emisión acústica, me va a aparecer la de 40. ¿Ya? Y cuando hago el DRA, me va a aparecer el 50 y el 40. ¿Se entendió o no? Ah, sí, profe. Gracias. Entonces, la tasa de deformación, la gracia que tiene es que me guarda todos los quiebres. Cada una de estas curvas, si uno toma una curva, ¿ya? Y cada quiebre me está indicando un esfuerzo que tuvo la roca en su momento, ¿ya? Si esto mismo yo lo hiciera con otro gráfico que no lo tengo acá, ¿ya? Que es el gráfico para determinar el efecto Kaiser por la emisión acústica, solo me va a aparecer un puro quiebre, ¿ya? En cambio acá tengo varios quiebres y la curva salta por todos lados. ¿Ya? Y con eso, esa era la aplicación que nosotros teníamos del UCS, ¿ya? Y ahora, ya finalizando, como en el último ensayo, ya corresponde al ensayo triaxial. Y, a ver, le vamos a preguntar a Amy, está ahí justo debajo en mi... Amy, ¿qué es lo que es un ensayo triaxial? Si lo han hablado en clase o en cátedra, o te imaginas en qué consiste. Amy. No, no lo tengo muy claro. Ya. El ensayo, voy a partir al revés. El ensayo uniaxial significa que yo lo cargo desde la parte superior, en un eje. Y el ensayo triaxial lo cargo en 3 ejes. O sea, sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Ya? ¿Y cómo se puede hacer eso? La única forma de que yo pudiera cargar una probeta en 3 ejes significa que esa probeta yo la voy a colocar dentro de una cámara de aceite que la va a mantener confinada. O sea, alrededor de la probeta, por todo el manto de la probeta, va a haber una presión que va a ser la misma, que va a estar en todos los puntos alrededor de esta probeta. Y después de eso, esa cámara
yo la voy a insertar dentro de la máquina de ensayo uniaxial. Entonces, lo que tendría sería un ensayo triaxial, porque tendría los tres ejes confinados, el sigma 2, sigma 3 por los lados, ¿ya? Y el sigma 1 por arriba, ¿ya? Ese es el concepto. Y el ensayo triaxial, ¿cuál es la función, Matías? ¿Para qué se usa? Para medir sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ya, pero ¿qué representa? Para medir el círculo de Moore. Sí, efectivamente sí, pero llévalo a una aplicación, en la realidad, En un túnel, por ejemplo. en un túnel, para ver si yo tengo una columna de tantos metros, ¿ya? ¿Cuál es el esfuerzo que está ejerciendo esa columna de roca sobre ese túnel que voy a realizar o hacer, ¿ya? Entonces, ustedes tuvieron hace un tiempo atrás el ensayo de tracción indirecta, el sigma T, ¿ya? Y tuvieron el ensayo uniaxial, que es el sigma 1, ¿ya? Y después van a obtener el ensayo triaxial, que es el sigma 3, ¿ya? Entonces, ahora, el resultado del ensayo triaxial, ustedes tienen que, no sé si aquí aparece, aquí está, ¿ya? Ustedes tienen que entenderlo de la siguiente forma, ¿ya? Coloco una probeta en tracción indirecta y su resultado fueron 2 megapascales. Constanza, ¿cuánto podría ser el ensayo uniaxial de ese mismo disco que yo ensayé? ¿Tienes ahí cómo escribir, Constanza? ¿O conversar? 20, perfecto, ¿ya? O sea, 10 veces más que el disco, ¿ya? Y ahora le preguntamos a Chantal. Chantal, ese mismo ensayo que era una tracción que me daba 2, un UCS que me daba 20, ¿ya? Y el ensayo triaxial yo lo confino en 5 megapascales. ¿Cuánto podría ser el resultado de ese? Profe, que yo tengo una duda de cuando se habla de un ensayo confinado y uno no confinado. ¿A qué se refiere? Ya, el ensayo no confinado es el ensayo uniaxial. Porque yo coloco la probeta dentro de la prensa y no tiene confinamiento. Porque el único confinamiento es la presión atmosférica, no hay más. ¿Ya? O Pero sea, cuando el confinamiento sería como como la presión que se le ejerce al manto exactamente. de Sí, la probeta. correcto, eso es. Exactamente Ah, correcto. ya, Ya. ya. Entonces ahora, yo te dije, le estoy ejerciendo una presión de 5 megapascales al manto. ¿Cuánto sería el resultado del ensayo triaxial? ¿Sería el doble o no? Bueno, pues, ¿el doble de qué? ¿De los De 20? ese, sí. Sería 40. Ya, no necesariamente. Ya hay que hacer los ensayos, pero es mayor. Ah, Ahora, ya. si yo le coloco 10 megapascales de confinamiento, va a incrementarse. ¿Ya? Ujú. Entonces, si uno lo ve en la figura, ¿ya? Acá tengo un confinamiento, acá tengo otro confinamiento, y así tengo varios confinamientos, lo que va haciendo crecer esta curvita que está acá. ¿Ya? Ya. Y esa curva, ya, el criterio de falla de quién? Creo que está puesto ahí, de Jucambra. Entonces, acá tengo los ensayos de tracción, en este lado, en el eje Y tendría el sigma 1, o sea, por donde corta la curva, esa naranja que va corriendo ahí, ya, está el sigma 1,
Y cada uno de estas semicurvas, donde están cortando, tocando con la... Vamos a ver. Tengo la primera semicurva aquí, que me dio un valor. Ese punto celeste, ya, me está indicando el valor máximo al cual se rompió la roca, ya, o se quebró la roca, ya, a un cierto confinamiento. Le incrementé el confinamiento, ya, y por acá arriba me está indicando también el valor máximo al cual se quebró esa roca a este confinamiento. Y así sucesivamente voy haciendo diferentes confinamientos y voy incrementando. Y después tiene una curva, ya, a través de una ecuación que está descrita, y esa curva me va a indicar el valor, o sea, el criterio de falla, ya. Arriba quiebra, abajo no quiebra. Y acá está un poquito más fácil, en el lado izquierdo, donde el sigma t es la tracción, el sigma c ya es el valor de la compresión uniaxial, ya, y ahí arriba tengo el valor de la compresión triaxial. Hay un software que es de la Rock Science, que se llama Rock Data, que es de libre acceso, ustedes pueden bajarlo y tenerlo en su computador, en la cual nosotros le podemos entregar diferentes datos y ustedes pueden graficar y les grafica la envolvente de falla. Está la curva de Moore-Coulomb y la de Hook-and-Brown. A ver, ¿qué podemos hacer? Consulta. A ver, aquí. Marcelo, la siguiente consulta. Generalmente, ¿cuáles son los valores de confinamiento a los cuales yo máximo debería llegar? Valores de confinamiento significa el ensayo de triaxial. ¿Hasta qué valores yo podría llegar? Y eso para que lo coloquen en el informe, lo que le estoy preguntando a Marcelo. No estoy seguro, profe. Estoy seguro. Pero Yo da un diría que valor. entre 40 y 70. 40 y 70. Ya, supongamos que fueran los 70. ¿Por qué? No estoy diciendo que sea malo, ¿ya? Pero dame la razón el por qué. No me lo imagino, la verdad. Ya. Lo que yo tengo que hacer es representar la columna de roca que tengo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 70 megapascales, significa que debo tener una columna de roca, el ROGH que me esté produciendo esos 70 megapascales en la roca. ¿Ya? Entonces, teniendo la densidad, la altura, ya puedo obtener el valor del esfuerzo que hay en esa roca. ¿Ya? Entonces, a eso va. ¿Ya? O a eso apunta. Entonces, supongamos que fueran los 70 y está correcto, que estamos hablando de una profundidad de una mina que tiene, no sé, 1700 metros de columna de roca, ya, por decir. Estamos trabajando en Sudáfrica. ¿Qué puede ser? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no es que haga un solo confinamiento a 70 megapascales, sino que tengo que hacer una serie de 3 o 4 confinamientos para que yo ir creciendo en este circulito, ¿ya? Entonces los 70 los divido por 4, ¿ya? Y hago uno de 20, 40, 50, 70, por decir, ¿ya? O inclusive más bajo, puedo partir en 15 megapascales, ¿ya? 15, 30, 45 y 70, por decir, ¿ya? Y hago una serie, 3 triaxiales. Entonces, esos triaxiales lo que van a hacer, van a ajustar esa curva, ¿ya? Para llegar a ese envolvente que ando buscando, ¿ya? No es que haga un solo ensayo, porque un solo ensayo me va a dar un punto, y con un punto no puedo hacer una curva, ¿ya?
Profe, pero ¿por qué no puede ser mayor? ¿Tiene que ver como con lo que pasa en la realidad de las minas? ¿O con Claro, promedio? lo que pasa es que, primero que las máquinas, la máxima compresión que te da una máquina es 60. Porque Tiene que ver con la máquina también. sí, tiene que ver con la máquina que tú tienes. Entonces, yo creo que 60, 80, supongamos que 80, pero tienes que comprender qué es lo que son 80 millones de pascales. ¿Ya? Es una buena tarea. Mira, gracias a Marcelo se me ocurrió. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión a la cual estamos sometidos nosotros, como personas humanas? ¿Ya? A nivel de mar. ¿Ya? Y si estamos hablando, eso multiplica 80 millones de veces. Ya le di la respuesta ya, pero lo que tú estás tratando de reproducir es más o menos lo que se puede reproducir al interior de esta mina o este yacimiento que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Entonces, con eso, muchachos, el laboratorio concluye. ¿Ya? Nosotros teníamos una 10ª experiencia, pero la dejamos afuera este semestre porque era una experiencia anexa que trataba específicamente de suelo. ¿Ya? Entonces, se nos estaba como escapando mucho del target que era el laboratorio. ¿Ya? Y con eso yo aquí tengo que tomar la disertación, si no me voy a quedar corto en el tiempo. Sí, antes de terminar, les voy a dar las notas de los controles. La pregunta de diferencia y similitudes la consideré como 3 puntos y la alternativa y la verdadera y falsa 1.5 y 1.5, ¿ya? Así que Jenny tuvo un 5.5, Andrés 5.5, Chantal 5, Constanza un 7, Carla un 5.5, Amy un 3, Luis un 5, Marcelo un 5 y Matías un 4. Fernanda, ¿tú tienes en la planilla el promedio de controles final? Con esta nota la termino. Ya. Bueno, ¿quién tiene que disertar? Ahora quedan libres, muchachos. Los que quieren se quedan, los que quieren pueden observar a sus compañeros cómo disertan. Los últimos 3. Yo, profe. Ya. Andrés, comparte pantalla. Ok. ¿Y aparto nomás? Parte nomás. Buenos días, profesora, ayudante, compañeros. Hoy les voy a presentar acerca del método para establecer un modelo para el estrés in situ en un sitio determinado. ¿Por qué sirve conocer el estrés in situ de un lugar? Bueno, primero que todo, entender el estrés in situ como el esfuerzo preminería, es decir, los esfuerzos antes de cualquier tipo de excavación subterránea, y son importantes ya que se necesita conocer el ambiente de esfuerzos que esté actuando en ese lugar para realizar cualquier tipo de análisis como diseño de las labores o fortificación, entre otras. ¿Cómo obtener el modelo final de estrés de roca? Bueno, en una etapa inicial se necesita el mejor modelo de estrés estimado, entre paréntesis, BESM, que consiste en la recopilación de la mayor información posible acerca del sitio de estudio. Esta puede contener información de las perforaciones del lugar, de núcleos de roca extraídos, la geología y morfología del lugar, y la información que puede existir acerca de los esfuerzos de esos lugares. Luego se necesita SMM, que corresponde al método de medición de esfuerzo in situ. Después de obtener esta información, pasamos al otro paso que corresponde al ISD, determinación de estrés integrado, donde se combinan ambas informaciones aplicando además métodos numéricos para finalmente obtener el modelo final de estrés de roca. Acá se puede observar una relación de escala donde se observan las etapas que hay que seguir. Primero el BESM, luego el SMM, luego ISD y finalmente el modelo final de estrés de roca. Si entramos un poco más en detalle sobre el mejor modelo de estrés estimado, tenemos dentro de la información las clases de tensiones que puede tener lugar. Tenemos todo este tipo de tensiones donde el esfuerzo in situ se subdivide en gravedad, tectónico, residual y terrestre, siendo lo más importante para la mecánica de rocas el estrés por gravedad y tectónico. Para obtener los datos del estrés del lugar se puede buscar información de autores que hayan recopilado esta información y también utilizar el World Stress Map, que corresponde a una base de datos de estrés alrededor de toda la corteza terrestre, el cual es gratuito y tiene una gran calidad de información. Aquí podemos observar esta imagen del mapa mundial de estrés, donde indica el método que utilizaron para recopilar esa información, el régimen de estrés,
También posee diferentes intervalos de profundidad y si hay suficientes datos puede dar una imagen con la dirección de esfuerzo suavizada. También es necesario conocer la geología del lugar, ya que nos permite entender la evolución que ha tenido el régimen de estrés de la zona, la litología del lugar, donde si una roca es anisótropa o heterogénea, la dirección de esfuerzo principal se ve afectada como se ve en la imagen. Y la morfología y topografía también es importante conocerla, ya que si existen terrenos irregulares en la zona, los esfuerzos pueden ser perturbados, como por ejemplo en cordilleras o laderas de minas de cielo abierto. Los humanos, pero los animales también pueden cantar a su manera. El desacoplamiento de estrés corresponde a diferentes regímenes de esfuerzo a distintas profundidades en el mismo lugar. Como se ve en la imagen, tenemos en la izquierda la información del mapa mundial de estrés y los esfuerzos más oscuros están en diferente dirección que los más grises. También se observa en la imagen de la derecha lo mismo pero suavizado. Y abajo el diagrama de un bloque geológico con la dirección de esfuerzos de campo lejano. La información de los datos de perforación y núcleo de roca son importantes para el establecimiento del BESM. La inestabilidad de las rupturas del pozo y el deslizamiento de fallas desarrolladas en la pared del pozo brindan información sobre la orientación de las tensiones. La observación de la geometría del disco de núcleo y el deslizamiento por falla en los núcleos de perforación proporcionan datos relacionados con la magnitud y la orientación de las tensiones en el plano perpendicular al eje del núcleo de perforación. En pozos verticales, las zonas posicionadas diametralmente de material de roca roto o desprendido se producen en el azimut de tensión de comprensión horizontal mínima y típicamente tienen una orientación consistente en un pozo campo dado. El disco de núcleo es a menudo una indicación de altas tensiones horizontales. La geometría de los discos y la orientación de la montura del disco son indicadores de la orientación de la tensión. Métodos de medición de estrés. Se recomienda realizar la medición de estrés una vez obtenido el mejor modelo de estrés de roca, ya que se puede utilizar esta información para seleccionar el mejor método de medición de estrés in situ. Los métodos de medición se pueden agrupar en 5 categorías diferentes de acuerdo al mecanismo físico, la técnica experimental y la profundidad final del pozo. La categoría número 1 está relacionada con la fractura de roca aplicada a los pozos. El método más importante de esta categoría es la fractura hidráulica, HF, donde se determina el esfuerzo mínimo y la orientación de esfuerzo máximo perpendicular al pozo. Una modificación de la prueba de HF son las pruebas hidráulicas en fracturas preexistentes, HTPF. La presión de fluidos en HTPF equilibra exactamente el estrés normal a través de la fractura preexistente al combinar los datos de presión de 6 o más fracturas a lo largo de la perforación. Se puede determinar el estado de tensión tridimensional. En la segunda categoría, el mecanismo está relacionado con el alivio de la tensión elástica debido al núcleo. Las técnicas pueden subdividirse aún más en métodos de alivio de superficie, métodos de alivio de pozos y técnicas que involucran el alivio de grandes volúmenes de roca con el análisis posterior de la deformación de reequilibrio. Las celdas Hollow Inclusion, C6-0, son técnicas más comunes aplicadas en la medida de alivio del estrés. En la tercera categoría, el mecanismo está relacionado con el alivio de tensión inducido por grietas en los núcleos de perforación. Los métodos basados en núcleos pueden subdividirse en análisis de datos de deformación, como la recuperación de deformación anelástica, ACR, el análisis de velocidad de deformación diferencial, DRA, el análisis de deformación diferencial, DSA, el análisis diferencial de velocidad de onda, DWBA, y el análisis de velocidad de onda, WBA. Los fenómenos de agrietamiento en los núcleos de perforación y el monitoreo de emisiones acústicas relacionadas por el medio del efecto Kaiser también pertenecen a esta categoría. En la cuarta categoría, también llamada registro sísmico de pozos o métodos indirectos, combinan la variación de propiedades físicas de la roca con estrés. En la quinta y última categoría, para estimar el estrés están relacionados con las propiedades físicas de las zonas de fallas preexistentes en la corteza terrestre y los terremotos relacionados. Los miembros finales son soluciones de planos de falla. Los mecanismos focales de los terremotos proporcionan la orientación de tensiones principales y esta información domina las entradas generales del World Stress Map mencionado anteriormente. El método integrado de determinación de estrés, ISD, y métodos numéricos. Bueno, el método integra los resultados de varios datos de medición de estrés obtenidos de la aplicación de diferentes técnicas para obtener una evaluación más confiable del estado de estrés in situ. El método de integración se basa en un criterio de mínimos cuadrados, donde se supone que todas las mediciones obedecen una distribución gaussiana. El paper presenta algunos métodos de integración de estrés, como por ejemplo Cornet de 1993, donde dice que
Los datos de fractura hidráulica, HF, y pruebas hidráulicas en fracturas preexistentes, HTP, se integraron para obtener un mejor indicador de campo de tensión regional. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de tensiones de las investigaciones realizadas en un sitio para el depósito final de combustible nuclear gastado en Forsmark, Suecia. En la imagen de arriba tenemos un modelo 3D que consiste en bloques con las mismas propiedades de roca dentro de un bloque rodeado de zonas de deformaciones principales. Cuando se obtiene el equilibrio en el modelo, la distribución de tensiones se presenta como resultado. Se presenta en detalle la orientación y la magnitud de los esfuerzos principales máximo y mínimo para una región en una zona de deformación mayor ligeramente inclinada. Y en resumen, para alcanzar el modelo final de estrés de roca es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, definir las clases de tensiones probables y recopilar todos los datos de tensiones disponibles de la ubicación y sus alrededores. Segundo paso, incluir topografía, litología y fallas, así como datos de tensión de núcleo de perforación y la perforación del núcleo para construir el mejor modelo de estimación de estrés. Tercero, medir los esfuerzos en el sitio y determinar los esfuerzos verticales y horizontales versus la profundidad. Cuarto paso, combinar los datos de tensión in situ disponibles y medidos con tensiones relacionadas con terremotos y fallas y realizar un análisis de tensión integrada. Y quinto y último paso, validar el resultado de análisis de tensión integrado y generar un modelo de tensión 2D, 3D con parámetros de roca medida, condiciones límite apropiadas definidas y resolver las ecuaciones de momento resultantes con técnicas numéricas y software apropiados. Y eso ha sido mi presentación. Súper buena la presentación. ¿Alguna consulta de los que están atendiendo? Un 6-8, Fernanda. Ya, profe. ¿Quién más le toca? A mí, profe. Adelante, comparte nomás pantalla. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, yo disfrutaría sobre una teoría de los métodos basados en el núcleo de roca para la medición de fuerzas in situ. Como introducción, tenemos que cuando se aplica una carga de compresión uniaxial, la emisión acústica comienza en el punto en que la tensión aplicada excede el pic de tensión aplicado. Esto es conocido como el efecto Kaiser. Y la memoria de tensiones aplicadas no solo se encuentra en el cambio en la actividad de emisión acústica, sino también en la tasa de deformación en rocas bajo carga uniaxial a tasa constante. Esta propiedad más el efecto Kaiser se denomina propiedad de roca de memoria de estrés. Para dar respuesta a la pregunta de que las rocas poseen la propiedad de la memoria de estrés in situ, Yamamoto midió la memoria de la componente vertical de la tensión in situ, es decir, la memoria de presión de sobrecarga por DRA, o análisis de tasa de deformación. Esto evidenció que las rocas tienen esa propiedad, siendo DRA uno de los métodos más aceptables para estimar las magnitudes de tensión in situ de las rocas. Para el análisis de tensión de DRA, se utilizó el término de tensión elástica como función de un solo valor de la tensión aplicada. Y la tensión inelástica es lo que queda después de la eliminación de la tensión elástica, entonces la tasa de deformación elástica significa un aumento de esta para un incremento unitario de la tensión aplicada cuando esta aumenta a tasa constante, lo que produce la aparición de microfracturas para el desplazamiento 16 de estas. Para detectar el cambio de velocidad de deformación se propuso una función de diferencia de deformación obtenida cíclicamente y el valor de la función representa la diferencia entre la cantidad de tensión inelástica en una tensión aplicada entre los valores I y J. Y esta evidenció que la ocurrencia de microfracturas en la roca produzcan que la tensión inelástica aumente. La función de deformación claramente se ve que la derivada negativa de E sub IJ con respecto a la función sigma O de esfuerzo define que la y-ésima carga es mayor que la j-ésima carga. Entonces, según Kuwahara, la función es aproximadamente lineal a la tensión aplicada, pero cuando la tensión aplicada es mayor que la tensión anterior, la derivada es negativa,
Por lo tanto, la magnitud de la tensión previa se estima que la magnitud de tensión axial aplicada comienza a plegarse en dirección negativa. Ya, y en la mayoría, como en esta imagen, de los casos, la medición por DRA, la tensión axial se mide en muestras cortadas, o sea, en 4 direcciones horizontales en un intervalo de 45 grados en azimut. Para la identificación de la memoria de esfuerzo por DRA, Yamamoto dijo que si existe memoria de estrés in situ, la memoria debe ser detectada en funciones de diferencia de tensión de ciclos de carga que siguen a la primera carga. Por esta razón, la carga inercial debe ser de 3 a 5 ciclos en cada muestra. Frecuentemente, esta muestra un comportamiento curvilíneo, lo cual dificulta la identificación de la memoria, pero en la mayoría de los casos se reconoce por el pliegue que da el mayor cambio en el gradiente con respecto a la tensión axial aplicada. Yamamoto también explicó el método, o sea, analizó DRA también al método de estrés vertical, donde midió las muestras verticales, y como aquí se muestra en la figura 6, donde ilustra un ejemplo de las funciones de diferencia de deformación obtenidas en los especímenes verticales a 376 por 248 y 705 metros. Aquí se observa el pic de 20 y 25 megapascales para S1 y S2 respectivamente a una profundidad de 376 metros y 40 megapascales para 705 metros. Las memorias están identificadas con flechas correspondientes a la presión de sobrecarga. La figura 7, ahí está, se muestra la relación entre el esfuerzo vertical de la memoria y profundidad de muestreo. Las líneas lineales indican relaciones teóricas determinadas, para un núcleo, para un número de valores supuestos de densidad promedio para rocas sobrecargadas. El promedio de tensiones verticales se ve caer entre las líneas correspondientes a las densidades de las rocas de sobrecarga de alrededor. Estos valores están cerca de los medidos, lo cual subyace la principal razón de que las rocas tienen propiedad de memoria de estrés in situ. También se aplicó DRA al estrés horizontal, donde la figura 8 se muestran las funciones de diferencia de formación medidas a muestras horizontales de 4 azimut en un intervalo de 45 grados para dos sitios. Para KH351 se realizaron 4 ciclos de cargas en 2 muestras de cada azimut por DRA. En esta se observa que la tensión axial más grande de cada curva en cada marco es aproximadamente igual a la tensión máxima aplicada a la muestra. Y en el sitio OT-S475 se realizó un ciclo de carga de 4 a 5 veces cada muestra. Las tensiones de memoria leídas cerca de las flechas se grafican como función del azimut en la figura 9. Las curvas son funciones sinusoidales. Se observa que las memorias se ajustan en las curvas. Esto apoya la interpretación de que el estrés de la memoria representa un componente en un campo de estrés, con lo cual se deduce que la tensión vertical es casi igual a la presión de sobrecarga, como vimos anteriormente, y que la tensión horizontal se expresa como una función sinusoidales con un periodo de pi. Ya, en 1991, Yamamoto también investigó el efecto en el tiempo de las tensiones aplicadas previamente en la deformación de espécimes. La figura 5 muestra un ejemplo que se realizaron experimentos de núcleos de gran meteorita obtenidos a 200 metros de profundidad. En la figura 5, en el A, se ilustra el historial de carga. La primera carga se realiza para imprimir el esfuerzo, periodo de magnitud constante, y tau, el tiempo de duración para aplicar la tensión anterior. En B, las funciones 1,2 se pliegan cerca de 8 megapascales cuando tau es más corto que una hora. Las funciones 2,3 y 3,4 no se doblan en 8 megapascales, sino cerca de 5 megapascales. Aunque el cambio de gradiente cerca de 5 megapascales en 2,3 y 3,4 no es tan distinto como la observada cerca de 8 megapascales en 1,2, el grado de plegado aparece invariable con tau, con lo cual significa que 1,2 y los otros
se comportan en diferentes modos de tensión inelástica. Entonces, esto declara de que existen dos tipos de modos. El modo 1, donde la tensión elástica aumenta con el aumento de sigma 1 menos sigma 3, donde sigma 1 es la tensión axial y sigma 3 la presión de confinamiento. El modo 2 está asociado con la memoria de tensión in situ y aumenta con un incremento en el valor de diferencia de sigma 1 menos sigma elevado a 0. La figura 10 muestra las partes ampliadas de los modos de tensión elástica, siendo H y S representados por material duro y blando homogéneo respectivamente. Puede existir dos maneras de que los bloques estén separados entre sí, se suelden en una superficie para formar un material compuesto. En el modelo A, los bloques pueden adherirse sin desajuste bajo presión atmosférica, y el material compuesto se somete a esfuerzos aplicados iniciales. Y los bloques HS se deforman de manera diferente y producen concentraciones que al aumentar la tensión causan fractura en la superficie, por lo que este modelo de bloques A se puede tomar como una deformación inelástica de modo 1. En el modelo B, las tensiones iniciales pueden aparecer una concentración de tensiones en la superficie límite. La concentración puede aumentar con el incremento de tensiones iniciales, y este modelo, aquellas tensiones aplicadas que son diferentes a las iniciales, provocan concentraciones de tensiones en la superficie. Por lo tanto, este modelo puede tomarse como deformación inelástica de modo 2. Bueno, como conclusión, se ha analizado el método de RA para detectar la memoria de tensión in situ en el comportamiento de deformación inelástica, de muestra de roca bajo carga uniaxial de compresión, y evidencia que existe dicha propiedad. También se planteó la hipótesis de que el comportamiento de tensión en las rocas es casi uniforme en la tensión in situ a cierta profundidad, y muestra que la concentración de tensión se ha relajado. Por lo tanto, la deformación inelástica de las rocas sometidas a cargas axiales consta de modo 1, que es la causada por concentraciones de tensión que aumentan con el incremento en la diferencia de tensión aplicada. Y el modo 2, que es la causada por concentraciones de tensión que aumentan con la desviación en el campo de tensión aplicado. En muestras de roca bajo carga de tensión de compresión uniaxial o triaxial, la derivación de tensión minimiza todos los componentes de tensión, cuando la tensión axial aplicada es igual a la tensión in situ en la dirección de carga. Y esto, y el comportamiento inferido de diferentes funciones de deformación, apoyan la premisa de que las magnitudes del estrés de la memoria medidas por DRA son iguales a las del estrés in situ en la memoria. Eso sería todo. Gracias. Bien. Súper complementaria la presentación a la clase del día de hoy. Yo no tengo consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Un 6.4. Ah, perdón, ahí escucha a alguien. ¿Alguien habló ahí entre medio? ¿O no? Fernando, un 6.4. Para Ya, que lo profe. anote. Ya. Y el último que nos está faltando. Jennifer, ¿compartes tú o...? Sí, estoy al lado de la ventana, así que y del modem, así que espero funcione. Ya. Cualquier cosa me avisa y si no, la comparto. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Sí. Ya, super. Bueno, buenas tardes, compañeros, ayudante, profesor. Hoy les voy a hablar sobre el efecto de memoria en sal de roca bajo estrés triaxial y su uso para medir el estrés en un macizo rocoso. Este paper es de Filiminov, Lavrov, Shafrenko y Kuratnik. ¿Ya? Como introducción, se necesita información confiable sobre el estado de tensión de la roca in situ para poder realizar los diseños de estructuras. En el mundo de la explotación de la sal de roca no existe información muy certera respecto a esto. Las minas se explotan de manera bastante artesanal y los estudios solo se han realizado bajo cargas uniaxiales. ¿Ya? Bueno, el efecto memoria es una propiedad de las rocas debido a que estas tienen la capacidad de acumular
retener y reproducir información sobre las tensiones que experimentaron anteriormente. Los efectos de memoria más conocidos son el efecto Kaiser y el DRA, ¿ya? Esto consiste como en la aplicación de cargas cíclicas principalmente, ¿ya? Y esto genera fracturas como irreversibles en las rocas. Los objetivos de este paper fueron investigar sobre la formación de los efectos de memoria en la sal de roca en diferentes etapas con condiciones de carga triaxial, establecer una relación entre la carga uniaxial y triaxial a la cual es sometida la roca y establecer indicadores de memoria confiables para poder estimar el estrés in situ. Bueno, para esto realizaron un experimento. Las muestras eran pertenecientes a Kaliningrado, Rusia. Eran de roca pura, textura masiva, estructura de grano irregular y tenían un porcentaje de arita de alrededor de un 10 a un 20%. Se utilizaron 8 muestras cilíndricas con diámetros entre 40 milímetros y longitud entre 80 a 90 milímetros, sin cavidades y con macrogrietas visibles. Ya, los equipos son como lo que hemos estado viendo, que corresponden a una celda de carga triaxial, los platos de carga, medidores de deformación axial y lateral, preamplificación de emisiones acústicas, aparato de mediciones acústicas, transductor de emisiones acústicas y los sistemas computarizados para registrar todo este ensayo. Bueno, el procedimiento consiste en 5 pasos, los cuales se dividen en 2 ciclos, ¿ya? El primer paso es aumentar la presión hidrostática. Esto quiere decir que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 van a ser aumentados hasta 5 megapascales, o puede ser en 10. Ellos se basaron en 5 megapascales, ¿ya? Luego se va a aumentar el esfuerzo axial, que significa el sigma 1, mientras en los laterales permanecen constantes, ¿ya? Esto lo comienzan a aumentar hasta llegar al valor máximo que se puede alcanzar antes de que la roca como que pueda ser fracturada, ¿ya? Es un ensayo no destructivo. Luego de que ocurrió esto, intentan que el tiempo sea instantáneamente, quitan la carga axial, quitan la presión hidrostática y comienzan solo con la segunda parte comienza solo con un ensayo uniaxial. O sea que comienzan a aumentar el sigma 1 hasta producir la fractura de la roca. Acá en este gráfico, no sé si se ve mi flechita del mouse. Ya, bueno, en este gráfico como que representa más o menos lo que ocurre en el procedimiento. En un principio cargan acá, esta es como la carga, cuando comienza aquí los 5 megapascales, y acá también, ya que es la presión hidrostática donde están los 3 sigmas iguales. Luego, como se mantiene constante sigma 2 y sigma 3, se va a mantener aquí esta línea horizontal. Y acá comienza a aumentar el valor de la carga axial, ¿ya? Cuando ya llega a su valor máximo, disminuye y se le quita este esfuerzo y también el sigma 2 y sigma 3. Y luego comienza la carga uniaxial. Acá el ensayo igual tomó bastante tiempo, entonces por eso acortaron un poco el gráfico. Y acá está el valor máximo de fractura y ahí termina el ensayo. Ya bueno, los resultados. Se demostró que el carácter, la distinción e incluso la existencia de los efectos de memoria en la sal de roca dependen en gran medida de la etapa de deformación alcanzada en el primer ciclo. Los efectos de memoria están relacionados con cambios irreversibles introducidos por el estrés en la roca, ¿ya? Lo que ocurre también en el primer ciclo. Por lo tanto, el límite elástico presenta como un umbral natural para la formación de memoria, ¿ya? Ellos hicieron una relación de esfuerzos, un estudio, en donde el coeficiente K les resultó entre 0,5 a 0,6. No tienen como una referencia de cuál se debe ocupar al momento de utilizar una muestra, pero ese es el rango que tiene, ¿ya? Y respecto al efecto Kaiser, que se utilizaba, que fue como el más analizado en este experimento, los resultados mostraban que no existía una tendencia en los gráficos realizados, por lo tanto el nivel de estrés memorizado era muy difícil de observar, ¿ya? Debido a esta falta de fiabilidad, este efecto no se podía utilizar como indicador propiamente tal. Y bueno, acá tenemos este gráfico que es de la etapa de deformaciones de la roca, según los esfuerzos, y en este puntito, el 0 hasta el A,
es lo que habíamos estado hablando acerca de la deformación volumétrica, que es como una etapa en donde se comprimen algunos poros de la roca. La verdad es que es bastante poco significativo, no sé, los números son muy bajísimos, ¿ya? Del punto A a B está la deformación elástica, donde si nosotros paramos el ensayo en esta etapa, como que la roca no va a tener efectos, ya no se le van a ver visiblemente ni nada. B sería el límite elástico, y es acá donde nosotros vamos a comenzar a evidenciar los efectos de la memoria. Luego viene la deformación no lineal, y C sería la tensión volumétrica, que es el momento cuando ya como que comienza a dilatarse la roca por la presión que se le está ejerciendo. La discusión de resultados. Ya, la formación de distintos efectos de memoria se explica por el crecimiento e intensidad de las grietas o microfracturas. Principalmente, y estas crecen a medida que se alcanza el nivel máximo de esfuerzo que se memorizó en el primer ciclo, ¿ya? Esto se va a ver reflejado en el segundo ciclo principalmente. Después, con respecto al efecto Kaiser, en este, como les mencionaba, no se observan anomalías que puedan interpretarse o atribuirse a un efecto memoria. La verdad es que ellos como que veían que había un aumento en las tasas de emisiones acústicas, pero no lo pudieron observar siempre en las 8 muestras que analizaron. Entonces, solo lo podían tener como un complemento, ¿ya? Y para complementar el estudio se realizó un experimento en donde tomaban una muestra desde 875 metros de profundidad. ¿Ya? Posteriormente esta era sometida a solo carga uniaxial, o sea, comenzaban desde el segundo ciclo. ¿Ya? Ellos pensaban que al sacar la roca y ponerla casi inmediatamente a una carga uniaxial, o sea, hubo una diferencia como de 40 horas entre que la sacaron y la sometieron a la carga uniaxial, creían que esto iba a reflejar el esfuerzo in situ al cual estaba sometida la roca. Pero descubrieron que el esfuerzo que tenía era de 11,5 más o menos megapascales in situ, y entonces no era capaz de como sobrepasar el límite elástico, entonces no tenía el efecto de memoria que ellos pensaban que iban a tener. Bueno, como conclusión, lo principal es que la condición necesaria para la formación de memoria en una sal de roca es que el primer ciclo de carga, el estrés principal, o sea, el sigma 1, exceda el límite elástico. Las curvas de esfuerzo axial versus deformación serán los mejores indicadores para realizar la estimación de los estrés in situ. El efecto Kaiser es un complemento que se puede realizar, pero tiene que ser en conjunto con las curvas de esfuerzo axial y deformación, que van a ser los principales indicadores. Y la relación entre el esfuerzo de compresión triaxial y uniaxial se puede modelar según la siguiente ecuación, en donde sigma 1 va a ser la carga en el primer ciclo, K es el coeficiente que les mencioné de 0,5 o 0,6, y sigma 3 va a ser la carga que se mantuvo constante, que pueden ser los 5 megapascales. Y en base a esta ecuación se puede conocer el valor de estrés uniaxial, en donde se observarán los efectos de memoria en la sal de roca, que sería el sigma 1 con el 2 ahí arriba. Eso. Muchas gracias. Bien, Jennifer, tengo una sola consulta. Al Sí. final tú del paper extrajiste que el efecto Kaiser se pierde cuando se hace en este tipo de yacimiento, y además se pierde cuando se hacen ensayos triaxiales. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿O por qué lo dijeron Lo que que pasa pasaba es eso? que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ellos realizaban el efecto Kaiser, a veces no eran constantes los gráficos, entonces ellos podían pensar que había una intersección de grietas que quizás no habían notado en algún momento y luego sí aparecía. Entonces al final no eran gráficos consistentes en ninguna de las 8 muestras que ellos tenían. Entonces por eso tenían que como que complementar solamente en base a los otros gráficos de formación versus esfuerzo. Ya. Bien. Un 6-6, Fernanda. Ya, profe. Ya. Y como resumen, ya que Jennifer lo tocó, ya, la sal o la halita, ya, es un elemento cristalino que efectivamente es de muy bajo valor en la ruptura, ¿ya? Entonces, el efecto Kaiser se aprecia mejor cuando estamos trabajando con rocas
más competente, no con sal. Otro comentario, se le puede sacar el efecto Kaiser inclusive a los árboles, ¿ya? Por concepto a las maderas, ¿ya? Y eso, y con eso, muchachos, damos por finalizado el laboratorio. Ya falta recepcionar algunos informes. Y espero que ya la semana que viene, creo que es la semana del repaso, así que traigan preguntas. Igual vamos a tocar todos los puntos que hasta el día de hoy, pero agradable por haber terminado esto, ¿ya? Y nos encontramos ya la semana que viene al repaso antes de la prueba. ¿Comentarios, muchachos, de los que están presentes? Ya, si no tengo comentarios, muchachos, lo dejamos hasta